Pero, ¿qué te si vamos con nuestro primer entrevistado? Él es Valeriano Medina Ramírez, doctor en estudios políticos y sociales por la UNAM, ha sido director general de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, y es investigador en el Centro de Educación Básica para Adultos en la Dirección General de Educación Extraescolar. Buenos días, doctor. ¿Sí nos escucha, doctor? Buenos días, nada más que en la UAM solamente soy profesor. Sí. Muchísimas gracias. Pero yo en la UAM solamente soy profesor, no soy director, nunca he sido nada de eso, ¿no? Pues agradecemos mucho, doctor Valeriano Ramírez. Bueno, además el doctor en estudios políticos y sociales con orientación en ciencia política por el programa de posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM y maestro y licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues le agradecemos mucho el estar con nosotros, bueno, pues para platicar de lo que significa la ultraderecha en México. Ahora sabemos que con estos archivos que se están desclasificando, que resulta que desde el empresariado mexicano se está financiando a esta organización fachada llamada Hazte Oír, pero nos gustaría que usted, precisamente que ha investigado como investigador de movimientos políticos sociales, de grupos de poder también, que nos explique qué papel juegan estos grupos enquistados en el pensamiento de derecha en la política mexicana. Bueno, parece que tenemos otra vez algún tipo de problemas con Valeriano Ramírez Medina. Lo que pasa ya está con nosotros de nueva cuenta. Sí, doctor, no sé si escuchó la pregunta y tiene que ver con que, qué papel juega la derecha política en México, qué papel ha jugado históricamente y qué legado podemos asumirle, tanto bueno o malo, a este pensamiento político en nuestro país. Bueno, otra vez. Es hacer un montón de historia. Yo me remontaría al siglo XIX. No sé si ya quedó mejor. A ver, me parece que ya lo tenemos de nueva cuenta. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Mira, el asunto, desde mi punto de vista, es que tenemos que remontarnos al siglo XIX, con Pelagio Labastida y Dávalos, cuando él forma un grupo en torno de sí para oponerse a las leyes de reforma y empiezan a generar un grupo de presión en contra de la ley de educación y no permitir que el Estado influyera en la educación, sino solamente la Iglesia. Ese fue su primer elemento. Y después de haber perdido la guerra, este grupo se radicaliza y de alguna manera o de otra convencen a Maximiliano y se genera una búsqueda de la formación de una élite mexicana. Este grupo empezó a cerrarse y a crear una idea de una élite cerrada con formación económica, con formación política, ideológica, pero con tres tendencias. Una, un gobierno fuertemente centralizado, controlado por esta élite. Beneficios económicos de derecha, de ultranacionalismo, es decir, que solamente el crecimiento fuera por los mexicanos y en México. Y finalmente, mantener a la sociedad polarizada en ellos de un lado y el resto de la sociedad del otro. Así crecieron. En el porfiriato esto de alguna manera los benefició. Fue cuando se crearon las 100 familias porfirianas, con una influencia muy fuerte ideológica de pensadores conservadores como Hume, como Bentham, como Edmund Burke. Eso era su parte teórica. Después, en la Revolución Mexicana, cuando se discute el asunto de la educación con Carranza, ellos tratan de separar dos educaciones, una educación para el pueblo, una educación pública y una educación privada. De alguna manera logran establecer
la educación privada, pero como no solamente como un proyecto educativo, sino como un proyecto político. Y oponerse de alguna manera a que sus intereses sean afectados. Cuando empieza el proceso de reforma agraria y ellos se ven afectados de alguna manera en sus intereses, es cuando establecen los vínculos con la parte más, llamémosle, más recalcitrante de la iglesia, opuesta a la educación pública, y establecen la Revolución Cristera y después el movimiento sinarquista. Cuando el movimiento sinarquista en el Bajío y en el país empieza a crecer como movimiento político, se quedan con la idea de que ellos son el control. Sin embargo, pronto se quedan sin bases sociales por los componentes de una formación política corporativa, y se van aislando y empiezan ellos a radicalizarse, a formarse en la idea de una secta, o no como secta, sino como una corriente política que dice: tenemos que formar a nuestros ideólogos, formar a nuestros técnicos y formar a nuestra burguesía. Ellos siguen pensando en la idea de una burguesía nacional fuertemente controladora de la economía nacional y de la política. Y para ello han creado varias instituciones de educación superior con este fin de formar a sus cuadros. Pero cuando estos cuadros se van avanzando, empiezan de alguna manera a radicalizarse, y ellos dijeron: no podemos aceptar a todos, y empiezan a cerrarse. Es cuando se forma el Yunque, cuando empiezan todo esto. Ahora, en el entendido que son un grupo de élite cercana, muy cercana, ellos empiezan a buscar formas de financiamiento para convertirse en grupos de presión y en acciones políticas, como Hágase Oír, como el Yunque, como otras organizaciones que dependen de estos grupos. No sé si eso... Sí, doctor, vemos que parte del trabajo que hacen estas organizaciones es pues tratar de influir en la política y en la sociedad desde así lo dicen ellos, concientización, movilización y la participación útil de muchos ciudadanos. Es decir, que esta burguesía nacional pues ya ha trascendido en su actuar político. Ellos han tratado siempre de hacerlo. Recordemos que en 1977, cuando se da la reforma, forman el Partido Demócrata Mexicano, tratando de generar una corriente de ciudadanos de ellos llamados útiles, es decir, una burguesía o un grupo de jóvenes que dirigen y la masa que los siga, en un concepto muy elitista, pero no les da resultado. Por eso cuando se juntan con una posición, llamémosle más adecuada a su línea, que es la del PAN, en un liberalismo acendrado de buscar la reducción del Estado y la privatización de todos los elementos, ellos dicen: aquí es nuestra posición. Y ahí se juntan, pero tratan de mantener y de influir, ¿no? Y ahí vemos personajes como Abascal, vemos personajes como el exgobernador de Jalisco, que empiezan a tener a cerrar filas y diferenciarse del panismo, diferenciarse de la sociedad, manteniendo una cohesión fuerte y generando un grupo de empresarios y de empresas, fortaleciéndose una línea económica, pero financiando también una línea política en busca de escaños y toma de decisiones como grupo de presión frente al gobierno mexicano. Sí, doctor Valeriano Ramírez Medina, doctor en estudios políticos y sociales por la UNAM, ha sido director general de evaluación educativa, profesor en la UAM, como habíamos dicho, UAM Iztapalapa. Quería también preguntarle, pero ¿hay algo que le tenga
qué decir todavía este pensamiento ultraconservador a la sociedad mexicana? ¿Tienen ellos todavía la posibilidad de generar consensos o adhesiones de amplios sectores de la población? No, no tienen esa posibilidad porque el discurso que ellos pueden manejar es el ultranacionalismo. Es decir, el primero México, y con ellos los mexicanos, pero ellos a la cabeza. Ese es su discurso. Y hay gente que sí le va a creer, que sí dice, bueno, sí, primero vamos por los mexicanos, en un chauvinismo bastante muy acendrado, descalificando todas las influencias extranjeras. Yo creo que el problema ahí tendría que verse como el discurso del poder a través de un ultranacionalismo frente a los problemas nacionales, a la idea de la tradición y finalmente buscar el asunto de la representación como grupos de presión frente a decisiones que de alguna manera abran el mercado mexicano hacia otros lugares. Yo creo que esa es parte de su discurso. Y eso es parte de lo que van a defender. Estar justo en estas redes secretas internacionales. ¿Por qué actuar de esta manera? Y pues no sé, ¿por qué no hacer visible todo el trabajo que está llevando a cabo la derecha o la ultraderecha en el mundo? Porque oponerse a eso, mantenerse a eso sería el discurso de cerrar fronteras. Y no solamente cerrar fronteras económicas, sino también culturales. Y al mismo tiempo en un ambiente de confrontación con los intereses internos en cada nación. Y mantenerlo de esa manera se viene con una teoría conspirativa, pero de alguna manera es una posición de la ultraderecha, de generar ultranacionalismos, generar dominaciones locales y fortalecer sus burguesías locales frente a una sociedad que cada vez está cambiando más y está empujando a la movilidad social a la que ellos se oponen. Sí. Yo creo que esa es parte de su idea de no abrirse a la sociedad. Sí, doctor en estudios políticos y sociales, Valeriano Ramírez Medina, también preguntarle, bueno, si es que no tienen esta posibilidad de generar grandes adhesiones, gran número de adeptos, bueno, siguen financiando a este tipo de organizaciones, por lo menos no tienen ese éxito en México, como desafortunadamente desde mi punto de vista lo han tenido en España. En documentos que habíamos revelado ya precisamente señalaban o se lamentaban de cómo habían fracasado en la Ciudad de México a pesar del esfuerzo que habían hecho, cómo habían fracasado en la Ciudad de México cuando pues aquella despenalización del aborto y en otras políticas. Ellos precisamente en sus documentos internos decían cómo estaban fracasando en varios lugares de América Latina, pero particularmente en México. No están sus posiciones siendo, digamos que motivo de adhesiones, de grandes adhesiones, pero bueno, ahí están con mucho poder. Estamos viendo que empresarios del más alto nivel, es decir, de entre los más ricos de este país, son los que han estado financiando a este tipo de organizaciones. Si no tienen esa posibilidad de generar adeptos, ¿qué entonces, cuál es la finalidad de seguir precisamente insistiendo en este tipo de pensamiento que además probablemente ellos ya ni siquiera comulgan también? Más bien son como grupos de presión para tener elementos de negociación con el gobierno federal, pero también con las empresas transnacionales. Convertirse en un grupo cohesionado que permita establecer negociación. Por eso es su interés en invertirle, en generarlo, en financiarlo, para amenazar con movilizaciones. Y no nos extrañe que pueda haber acciones, llamémosle extremistas, por parte de estos grupos para hacerse presentes en momentos coyunturales de negociación política o de negociación económica con las empresas y con el gobierno. Yo creo que por eso su fracaso estrepitoso, porque no pudieron llevar a cabo esta presión frente a no solamente a leyes en la Ciudad de México, sino también a la negociación de leyes. Ojo, recordemos que la reforma educativa no solamente tendría que ver con la educación pública,
sino con la educación privada de élite que ellos manejan. Sí, doctor, ¿qué tipo de acciones extremistas podríamos esperar de estos grupos ultraconservadores? Yo creo que incluso movilizaciones, bloqueos y en lo posible incluso paros empresariales. Que ya lo han hecho en otros países, como en Chile, como en Argentina, donde han hecho paros empresariales, donde las empresas paran por parte de los patrones, no por parte de los obreros. Aquí lo que hemos visto. Perdón, doctor. Y eso puede ser la presión que ellos van a llevar. Lo que hemos visto precisamente, doctor, es de que ha habido ensayos para tratar de hacer esto. Está el caso del Frena, donde fue un plantón en el que cuando uno paseaba precisamente en medio de estas carpas generalmente vacías o casi vacías en su totalidad, bueno, había varias leyendas, varias consignas escritas en cartulina donde decían comunismo no, catolicismo sí, viva la Virgen de Guadalupe. Es decir, consignas que realmente parecían del siglo ya no, digamos, de la época de la Guerra Fría, sino consignas que parecían de la Guerra Cristera o de principios del siglo antepasado. Entonces, hemos visto que ya han tratado, han ensayado este tipo de cosas y por lo menos esta derecha, porque además también habría que decirlo, o usted lo podría explicar mejor, bueno, la derecha tampoco es monolítica en su totalidad, también hay varios tipos de derecha. Tal vez no esa diversificación como sí lo hay en la izquierda, pero sí no es tan monolítica. Y esta derecha en particular, esta confesional, esta que está en contra de los derechos de las mujeres, por ejemplo, bueno, pues es la que parece ser que no tiene muchos adeptos, pero podría entonces generar, precisamente por su aislamiento y por su desesperación, entonces en actividades radicales, aunque no las acompañe grandes grupos de personas. Sí, y se van a convertir en grupos de presión y de tensión en este caso, como grupo de tensión que busca presionar y generar inestabilidad social a través de amenazas de cierres de empleos, incluso de sabotajes, ¿no? Claro, pues, doctor, le agradecemos mucho. Gracias al doctor en Estudios Políticos y Sociales con orientación en Ciencia Política, Valeriano Ramírez Medina. Gracias por sus palabras muy importantes, lo que nos acabas de señalar, de explicar sobre lo que podemos esperar de estos grupos de la ultraderecha en México. Bueno, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estoy con ustedes cuantas veces me inviten. No hay problema. Gracias. Gracias, doctor.